Sí. Hola. Mi garganta está ruin. Perdón, pero como le comenté a los chicos, leí en internet que iba a ser 20 grados. Evidentemente no hace 20 grados. Y estoy sin abrigo. O sea, esto es prestado de la esposa de... No, en verdad la invité a ir a Brasil y bueno, Río de Janeiro, hace calor y todo por esto. Mucho frío. En Buenos Aires también hace frío, pero pensé que acá no, pero porque me fijé, digamos, en internet. Evidentemente el meteorólogo, el especialista en tiempo, no funciona. É que hablamos que o Cléo Kuhn aqui, ele acerta 85% da previsão do tempo. Se ele fosse um time de futebol, ele era campeão brasileiro. Mas se ele fosse um piloto de avião, ia ser um horror. Então, está nessa daí. Bueno, bueno, yo te presento por primero. Ah, sí. Sí, te presento. Es muy serio, cara. Sí. Bom, boa tarde a todos aí, a todo e todas no caso agora. Muito obrigado por terem vindo aqui até o Campus do Vale nessa tarde de terça-feira, para a gente conversar um pouquinho, que é a forma que a gente vai fazer melhor. A gente se conhece quase todos, tanto vocês a mim e a Verônica também, então agora a gente está um pouquinho formal, tem umas plaquinhas bonitinhas, mas a gente vai levar essa conversa num clima bem mais aproximado, talvez até por isso que quando tu entrasse a Verônica diz, não, tu vem aqui para frente, tu não vai ficar lá no fundo que não tem como. Bom, vou começar apresentando um pouquinho a professora Verônica Moreira, que ela é bacharel especializada em Ciências Sociais e Humanas pelo Colégio Nacional de Buenos Aires, licenciada em Ciências Antropológicas em Orientação Sociocultural pela Universidade de Buenos Aires, ela é mestre em Antropologia Social pela Universidade Nacional de San Martín e doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. O seu orientador foi o professor Pablo Alabarces. Ela é investigadora do CONICET, ou pesquisadora para nós, que esse negócio do portunhol às vezes atrapalha. Ela é pesquisadora do CONICET desde 1º de junho de 2011. Além disso, ela tem participação na organização de 2 livros, especialmente o Esporte e Ciências Sociais, Chaves para Pensar Sociedades Contemporâneas, junto com o José Garriga Zucal e o Juan Brans. E também ela participou como organizadora e autora do livro Enteadas, do Paulo Alabarces, e mais vários outros colegas que fizeram a compilação. Bom, fazendo essa apresentação mais formal, de imediato passo para a Verônica, que pelo que a gente conversou, organizou a sua fala em alguma coisa entre 40 e 50 minutos, e mais a gente poder fazer esse debate, conversar o que ajuda, e a ela sempre interessa muito fazer o tipo de comparação entre o que a gente tem aqui no Brasil para a realidade deles na Argentina. Verônica, a hora é com você. Muchas gracias. Gracias por la presencia. Gracias por la presentación y la invitación. Para mí siempre es un momento de crecimiento, poder expresar cuáles fueron mis investigaciones y también el intercambio con ustedes. Así que lo que espero es que pregunten, que si no se entiende, tal vez mi voz no ayuda tampoco al castellano, a la comprensión. Pero me interesa que pregunten si no se entendió algo y que participen, obviamente. Bueno, la verdad es que a mí en los últimos años me interesó el tema de la relación entre fútbol y política, y puntualmente yo trabajé en un club de fútbol que es el Club Atlético Independiente, que es un club de los más conocidos en Argentina, junto a otros, Boca, River, Racing, San Lorenzo, y me interesa por eso la relación entre fútbol y política. La manera de entender esa relación al interior del club, especialmente, es ver cómo son los procesos de elecciones en ese club, y también ver cuál es la relación de los políticos o los dirigentes del club con la política tradicional. Me llama la atención desde hace un tiempo la incorporación de políticos, lo que diría Bourdieu como los políticos profesionales, los políticos que participan del gobierno del municipio, que acá creo que es prefectura, ¿verdad?
o del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de las gobernaciones y el gobierno nacional. Me interesan esos cruces, ver, en realidad diría que es como una red de relaciones donde hay diferentes actores y muchos actores participan de la política tradicional y de la política de los clubes. Entonces, ver esos cruces es interesante. Por ejemplo, actualmente en Independiente está como presidente Hugo Moyano, que es el titular de la Confederación General del Trabajo. O sea, es un sindicalista. Acá, ¿cómo se dice eso? Es una persona muy reconocida en el campo de la política y hoy está a cargo, es el presidente del club. Entonces me interesa ver esos cruces. Otro, por ejemplo, otro cruce posible es el que se dio en Boca Junior. En la década del 90, el presidente del club fue Mauricio Macri. Era un empresario de gran capital, lo sigue siendo, y a través de sus buenas campañas en Boca, él se lanzó a la política de la ciudad de Buenos Aires, especialmente. Hoy él es candidato a presidente de la República. Lo que quiero decir es esto, ¿no? La incorporación en Boca de un empresario de gran capital y su conversión, su transformación en candidato a la política tradicional. Esto es lo que me interesa, particularmente, no sé si mencionarlo acá o expandirme demasiado, pero digo, siempre me interesaron esos temas. Y por supuesto, la participación de lo que en Argentina se conoce como barra brava. No es exactamente la torcida organizada como en Brasil, porque a mi entender hay bastantes diferencias con lo que se llama torcida organizada acá. En Argentina son unas 200, 300 personas en los clubes grandes y acá son muchos más, ¿verdad? Pero además la hinchada o la barra allá reciben entradas de favor de parte de los dirigentes y actúan en las campañas electorales de los dirigentes. O sea, tienen una participación bastante importante en los clubes. Bueno, entonces yo lo que preparé para hoy es hablar de esta relación entre fútbol y política en Independiente y a través de tres dimensiones. Una sería hablar como de los dirigentes, que en Argentina fue un área de vacancia. Siempre en Argentina las investigaciones en ciencias sociales, desde antropología y sociología especialmente, estuvieron vinculadas sobre los hinchas, sobre torcedores y el tema de la violencia. Eso está muy desarrollado allá. Todo, digamos, Garriga Zucal, que lo mencionó el profesor Gustavo, es un investigador que ha trabajado el tema de la violencia en Argentina, por supuesto Pablo Alabarces, y una camada de investigadores jóvenes que trabajan el tema de la violencia. El tema de los dirigentes no es algo que se haya trabajado mucho, por eso también me interesaba en su momento, cuando hice la investigación para la tesis de doctorado, me interesó trabajar sobre la figura de los dirigentes y cómo se hace política en los clubes de fútbol. Entonces, yo lo que hice, organicé la exposición en tres dimensiones: hablar de los dirigentes, hablar de una cuestión que a mí también me interesa, que es la cuestión de las moralidades, de cómo cuán ambiguo puede llegar a ser hablar, decir lo que está bien y lo que está mal. En un club de fútbol se ve perfectamente que esta cuestión de los modelos ideales acerca de cómo se tiene que ser buen dirigente varía todo el tiempo de acuerdo al contexto. Generalmente, cuando digamos, los partidos de fútbol son desfavorables, los hinchas empiezan a juzgar, evidentemente, no solo a los jugadores, sino también a los dirigentes que eligieron a esos jugadores. Entonces, aquel político que ingresó, aquel dirigente que, digamos, tenía una buena imagen respecto de que era una persona honesta, transparente, en un momento determinado eso se quiebra y empieza a ser un inútil, una persona que no sirve, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es esta cuestión de las moralidades, cambia, es contextual y cambia, digamos, a lo largo del tiempo. Y la tercera parte es sobre las barras, precisamente, sobre las hinchadas de fútbol. Algo que quiero mencionar, y acá también
por eso Gustavo, que ya conoce cuáles son mis inquietudes, también quería preguntarles a ustedes, ¿no? Después cuando le finalice, cómo es acá, cómo funcionan los clubes de fútbol. En Argentina, como acá, son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿verdad? No son sociedades anónimas, no son empresas como si son, por ejemplo, en Chile. En la década del 90 se dio toda una transformación de los clubes en empresas. En Europa, claramente, en Italia y en España, en Italia a partir de la década del 80 y en España a partir de la década del 90. Los clubes comenzaron a convertirse en sociedades anónimas, excepto el Barça, Real Madrid y no me acuerdo cuál otro más de España, pero digamos, se legisló, se constituyeron leyes para dar esa posibilidad de convertirse en empresas. En Argentina y en Brasil, entiendo, esto no se hizo, o sea, no se legisló a favor de la transformación. Entonces a mí esto me parece importante porque me parece que el hecho de que sean asociaciones civiles sin fines de lucro con un estatuto en particular permite que existan las condiciones para hacer política en los clubes, para politizar los clubes. El estatuto del Independiente puntualmente dice que las votaciones en el club se dan cada 3 años, que votan los socios que tienen más de 2 años de antigüedad, que aquellos que se presentan como dirigentes, como candidatos, tienen que tener 15 años como socios, etcétera. Digamos, una serie de reglamentos, ¿sí? Que presentan las condiciones para que se haga política en los clubes. O sea, esto por un lado, digamos, para mí es interesante, porque entiendo que ahí sí tal vez hay una diferencia con Brasil, porque yo no sé cuánta gente participa de las elecciones acá, los socios de los clubes, cuánto participan de las elecciones. Otra característica de los clubes en Argentina es la base social. Son muchos asociados, y acá sí yo creo que hay muchos socios de los clubes. Por ejemplo, Independiente tiene 100.000 socios, San Lorenzo tiene 70.000, Boca Junior tiene 140.000 socios, y de ahí vota aproximadamente entre el 10 y el 15%. No es tanta la cantidad que vota, pero sin embargo se sigue votando y esa poca cantidad de gente sigue participando como ya sea como candidatos o como adherentes a una agrupación política determinada. Digamos, lo que quiero decir es que funcionan estos mecanismos de la política y de la democracia. ¿Por qué? Porque en Argentina se habla también de los procesos democráticos al interior de los clubes. Entonces, otra característica de los clubes de fútbol es que se brinda una serie de actividades deportivas amateurs. O sea, los clubes tienen vida social. ¿Por qué? Porque se dan para los socios prácticas, yo qué sé, por ejemplo, como el tenis, el vóley, natación. Tienen lugares de esparcimiento, de recreación para el verano. No sé, hay artes marciales, digamos, hay como una vida social en torno a los clubes que es importante. Ahí sí creo que hay una diferencia con Brasil, me parece. Los clubes se convirtieron en lo que Julio Friedenberg, que es un historiador que trabajó el tema del fútbol en Argentina, es lo que dice que hacia la década del 30, 1930, los clubes de fútbol se convirtieron en clubes sociales y deportivos, o clubes con fútbol profesional. Esto quiere decir que eran clubes que daban una serie de disciplinas distintas al fútbol y además tenían fútbol profesional. Esa es un poco la idea, digamos. La idea de club social y deportivo tiene que ver con esto, con digamos, la existencia de otros deportes además del fútbol profesional, que es lo que los caracteriza. Esto se dio a partir de la década del 30 aproximadamente. Entonces, yo lo que hice fue trabajo de campo, soy antropóloga, me defino como antropóloga porque me formé en el grado, en la licenciatura como antropóloga, y después, si bien hice el doctorado en ciencias sociales, hice etnografía, o sea, hice trabajo de campo en Independiente. Hice un primer trabajo de campo en el 2000
era muy joven y me dediqué a trabajar con la gente de la barra del club para conocer qué era lo que sucedía con las prácticas violentas, qué significaban las prácticas de enfrentamiento contra otros hinchas para los propios sujetos. O sea, salir de la mirada estigmatizante, de pensar que la gente que se peleaba o los hinchas que se pelean, los torcedores, son irracionales, locos, marginales, y pensar desde el punto de vista de ellos qué significa pelear, pelearse, enfrentarse con el otro. Ese fue, digamos, mi tesis de licenciatura. Hacia el 2004-2005 hice un trabajo con los socios, hinchas, torcedores de Independiente, que no se identificaban como violentos, pero vivían en esta cotidianidad del club, para conocer precisamente qué significaba la política para los socios apolíticos, porque ellos se definían como apolíticos. Y en el 2009 hice trabajo de campo para el trabajo con los dirigentes. Algo que quería mencionar es que, ¿puedes ponerla? ¿Dónde queda Avellaneda? El club queda ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es el centro de la capital de Argentina, que queda al sur. A ver. Eso, ¿ves? Bueno, lo que está pintado es Avellaneda, lo que está en blanco es la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, esta es la sede de Racing, que es el enemigo de, como si fuera acá Inter, Porto, no caso, de Grêmio. No caso, como a Verônica torce pro Independiente, o Racing é o Inter e o Independiente é o Grêmio, apesar das cores. Esas son las sedes sociales que están separadas de los estadios de fútbol. Esos son los estadios de fútbol, fíjense ustedes, que están a solo 200 metros. Acá tenés. Racing Independiente. El que está en forma circular es el estadio de Racing y el otro, el rectangular, es el estadio de Independiente. Para mí es único en el mundo eso, que estén. Racing es tan importante como, bueno, menos importante que Independiente. No, son los dos muy importantes. Y la verdad es que los dos estén a 200 metros, para mí es único en el mundo. Eso, no sé, si tienen algún otro dato, me lo pueden decir. Sim, né? Na mesma quadra, no grupo. Hay una calle solo que lo separa. Sí, es acá decís. Sí. Para mí es sumamente llamativo esto. Y las sedes sociales, estos dos edificios que están ahí en la foto, están separadas. Lo que me interesaba de esa foto era mostrar que son varios pisos de un edificio donde ahí se realizan las actividades deportivas y recreativas. Y que ambas fueron construidas, por lo menos la de Independiente, en la década del 30, cuando Julio Friedman menciona esta cuestión de los clubes de fútbol que se convierten en clubes sociales y deportivos. Bueno, deja esta imagen que me gusta. Bueno, ¿qué más sobre esto? Otra de las características de los clubes, por lo menos de Racing e Independiente, es que se dictan niveles de enseñanza formal. Se dictan, no sé cómo es acá, se llama jardín, primaria y secundaria. Educação infantil e ensino primário. E também, é que a primária e secundária é bem diferente. A primária seria para nós até a sexta série, que são 6 anos, do primeiro ao sexto. Depois o secundário são mais 6. Então, eles têm... Para nós são 11, para eles são 12, mas... Não, na verdade, para nós também são 12, que são 9 do primário, mais 3 do segundo. É que nós fizemos primeiro e segundo grau, não, para nós não era 8, né? Mas é isso são os clubes que dão. Es llamativo porque los clubes están muy ligados a la comunidad, o sea, muy ligados a la población del entorno, del barrio donde están ubicados. Por eso yo insisto en esta cuestión de que son clubes sociales y deportivos, porque están de alguna forma pensados para que la gente que vive en Avellaneda se acerque a los clubes. Lógicamente, los chicos que estudian en estas instituciones deportivas son hinchas, sus padres hinchas fanáticos de Racing e Independiente. Pero digamos, tienen esta idea de brindar un servicio a la población. Después,
puede llegar a funcionar bien o mal, no importa, digo, en términos ideales, esta es la idea. Entonces, bueno, estos son como datos de contexto que quería mencionar. Bueno, como dije anteriormente, la diferencia me parece en Argentina es respecto de lo que sucede en Inglaterra, en España y en Italia, es que se mantiene el formato como asociación civil con un fútbol profesional, hiperprofesional como acá, y donde los dirigentes son amateurs, o sea, los dirigentes no reciben sueldo por cumplir una función. Y esto, digamos, esta lógica media dual que hay entre el amateurismo y lo profesional, digamos, es como también muy llamativa. Digamos, desde el punto de vista europeo sería algo muy extraño. Sí se dio a fines de la década del 90, a principios del 2000, como no se pudo legislar para convertirlos en sociedades anónimas, lógicamente allá había un grupo de empresarios y políticos que quería convertir a los clubes en sociedades anónimas. Nosotros pasamos por un momento en la década del 90 muy difícil, que fue la profundización, digamos, la aceleración, el desarrollo del neoliberalismo. O sea, allá se privatizaron empresas estatales, se desregularizó como la pauta de trabajo para los trabajadores, y fue muy difícil, digamos, esa década para el trabajador, y en un montón de sentidos, ¿no? Por el tema de las privatizaciones. Fue en ese momento que se pensaba convertir a los clubes en sociedades anónimas. No obstante, el formato continuó siendo el mismo. Pero sí se legisló a favor de una figura jurídica que se llama gerenciamiento. Eso todavía existe, que es darle a una empresa para que se haga cargo del fútbol profesional, manteniendo el carácter de asociación civil, pero se le entrega a la empresa el fútbol profesional. Eso sí sucedió en Racing, y ellos estuvieron impedidos, dejaron de votar y de participar en política por 10 años, hasta que finalmente lograron los socios volver, digamos, como que el club volviera a los socios. Hay algo importante también en Argentina, que los socios, los hinchas, los torcedores, o sea, en Argentina, digamos, tenés torcedores que no están afiliados a los clubes y torcedores que sí, son torcedores y socios de los clubes. Los socios torcedores entienden, hay una cuestión muy fuerte allá, que es que los socios son dueños de los clubes. Esto es algo muy notorio, y cuando hay situaciones extrañas en los clubes, por ejemplo la idea de privatizarlos, digamos, hay un movimiento bastante importante de los socios y también los hinchas que no están asociados para, digamos, de alguna forma poner límites a las decisiones de los políticos y los dirigentes. A veces con Gustavo hacemos estas comparaciones, y yo a veces pienso que, digo, ayer hice el mismo chiste, lo vuelvo a hacer ahora, digo, como que tendemos a ver por ahí en Argentina un montón de espacios resistentes, digamos, como que la resistencia, pensamos que en Argentina hay una cuestión como de, cuando hay algo que no funciona, salimos a la calle y cortamos la calle. No sé si funciona o no, digamos, pero es como una suerte de hábitus, o bueno, una forma de manifestarnos cuando algo no nos gusta. Después los políticos hacen lo que quieren, pero bueno, esto es algo que yo quería mencionar. Y bueno, pasar un poco al perfil de los dirigentes, ¿no? Que era algo que yo trabajé en mi tesis de doctorado. Históricamente los dirigentes en Independiente fueron dirigentes que salían del entorno de Avellaneda, del partido del centro, incluso del partido de Avellaneda. Eran gente de personas de capital económico, por supuesto siempre tenían negocios dedicados a los bienes, a las bienes raíces, como los negocios inmobiliarios, o negocios de todo tipo, empresarios, pero pertenecían al entorno de Avellaneda. Y eran personas que estaban vinculadas a los clubes en Independiente porque habían sido deportistas de alguna disciplina, atletismo, por ejemplo, era muy importante en la década del 80, habían participado de alguna actividad deportiva y habían pasado por diferentes funciones dentro del club.
O sea, para convertirse en presidente del club tendrías que haber pasado por otros espacios en el mismo club o en otros clubes más chicos. Esto comenzó a cambiar a partir de más o menos año 2000 en Independiente. Comenzaron a aparecer figuras, digamos, dirigentes empresarios de gran capital, pero que eran, desde el punto de vista, entendidos como outsiders, o sea, no pertenecían a estos linajes, a estas familias tradicionales de Avellaneda y de Independiente, pero bueno, eran empresarios de gran capital. Y frente también a situaciones difíciles en cuanto a lo deportivo, era bien visto esto, porque se pensaba que el empresario de gran capital podía permitir, digamos, comprar jugadores o conectarse con personas influyentes para atraer jugadores de fútbol. Y bueno, puntualmente cuando yo hice mi trabajo de campo hacia 2004-2005, la persona que se presentó ahí con fuerza fue un dirigente que se llamó, sigue viviendo, Julio Comparada. Entonces, la característica de él, cómo se presentó él en un club de fútbol que estaba pasando por una crisis económica y futbolística, él se presentó como una persona exitosa, joven y como una persona apolítica. O sea, esto es muy curioso porque para diferenciarse precisamente de la política, entendida como una política sucia o la vieja política, él se presentó como nuevo político e incluso como un apolítico. O sea, entendido, esto en Argentina en la década del 90 era muy llamativo también, presentarse como apolítico. Bueno, por supuesto los dirigentes en Argentina, y pienso que acá también, son personas que tienen tiempo libre. ¿Por qué? Porque su profesión o porque sus trabajos se los permiten. O sea, esto es bien de Bourdieu, ¿no? O sea, el que se dedica a dirigir un club de fútbol es porque tiene dinero, tiene la posibilidad de dedicarle un tiempo, sabiendo además que es una tarea amateur, no reciben dinero por eso. Entonces sigue siendo, digamos, los dirigentes siguen siendo un sector elitista, no todos llegan. En términos ideales, cualquier socio con antigüedad puede presentarse como candidato a dirigente, pero no todos acceden a esos espacios de poder en los clubes de fútbol. Bueno, entonces lo que pasó con Julio Comparada hacia 2004-2005 fue romper un poco con esta hegemonía de los dirigentes que venían de familias tradicionales de Avellaneda, pero por supuesto para ganar no lo tenía que hacer solo. Entonces se vinculó, armó alianzas con políticos de Avellaneda y con políticos profesionales del municipio de Avellaneda. Lo que quiero decir es que en definitiva él era una persona, un outsider, pero necesitó armar sus propias redes sociales localizadas, y así fue que formó, digamos, como una relación muy estrecha con políticos de Avellaneda, más puntualmente con el intendente, con el prefecto de Avellaneda, y con algunos dirigentes de corte más tradicional. En términos de su perfil empresarial, lo que me interesaba mencionar era que él era un dirigente distinto en la medida en que también comenzó a hablar del club como una marca registrada. O sea, un poco copiando, emulando lo que sucedía en los clubes europeos y lo que ya estaba sucediendo en Boca Juniors, en un equipo en Argentina, donde precisamente Mauricio Macri, que fue este dirigente que asumió hacia 1995 la presidencia de Boca Juniors, Mauricio Macri era un dirigente también, un empresario muy conocido, y lo que hizo fue de alguna forma impulsar la mercantilización del fútbol, o sea, aprovechar un club para convertirlo en una marca, en un producto comercial. Julio Comparada trató de hacer lo mismo, creo que no le salió bien porque incluso él tiró el Estadio Viejo
hacia 2008, tiró el antiguo Estadio Independiente para crear una suerte. Él quería crear también una suerte de arena moderna, pero quedó en la nada. La arena moderna que él quería construir, Julio Comparada, era el mismo tipo de estadio que se piensa para Brasil, o que se pensó para Brasil, ¿no? Con un museo, que no se use solamente el estadio como un estadio de fútbol, sino que sea polivalente, que tenga diferentes funciones, que tenga una tienda de merchandising, etcétera, etcétera. Finalmente el estadio todavía se está construyendo, ¿sí? Y lo que hizo en este caso Comparada fue endeudar aún más el club, o sea, fue un proceso que verdaderamente no fue exitoso. Sí fue exitoso en Boca Juniors. Boca Juniors, con Mauricio Macri, comenzó su primer presidencia en 1995. Cuando se fue del club en 2003, Boca comenzó no solo a ganar campeonatos nacionales, sino campeonatos internacionales, Libertadores y las Copas del Mundo. Y ustedes saben que estas instituciones, el fútbol es lo central. O sea, él comenzó un proceso de mercantilización del fútbol, pero además ganó los campeonatos que tenía que ganar. Y como mencioné al comienzo, ¿no?, de la exposición, Mauricio Macri pudo hacerse conocido y finalmente presentarse como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, lo que sucedió con Mauricio Macri fue convertir ese capital que tenía como dirigente deportivo en capital político para empezar a jugar en la política profesional en Argentina. ¿Qué es lo interesante para mí mencionar sobre el tema de los dirigentes? Es que él necesitó sí aliarse con otros sujetos, por ejemplo, como dije, con Hugo Moyano, con la gente de Avellaneda. Y otra cuestión que sucedió con la presidencia de Julio Comparada es que por primera vez en el club dos mujeres fueron parte de la comisión directiva. O sea, allá lo que sucede es los hinchas votan una comisión directiva, o sea, un grupo de dirigentes donde está el presidente, pero después están los vicepresidentes, el secretario de Relaciones Públicas, el secretario general y los vocales. Entre los vocales estaban estas dos mujeres que por primera vez en la historia de un club muy tradicional también era llamativo. Respecto del tema de las moralidades, me interesaba mencionar esta cuestión de el capital político de los dirigentes de fútbol, como el capital político de los políticos profesionales, al estilo Bien Bourdieu, es un capital reputacional. Quiere decir que el dirigente tiene que estar alejado de los escándalos, mostrar una buena imagen en lo posible, porque buena parte de su capital o de su posición de poder en los clubes, o aquellos dirigentes que tienen intención de jugar en la política tradicional, tienen que mantener una suerte de imagen, de apariencia, y es ahí donde Bourdieu habla de ese capital reputacional que es necesario tener. Entonces, digamos, esto es lo que quería mencionar, y digamos, los dirigentes están mirando, digamos, cómo se pelean con otros dirigentes, pero a su vez tratan de esa toma de decisiones que realizan, tiene que estar siempre dirigida a sus públicos, que son los hinchas o los torcedores. O sea, esas decisiones siempre tienen que tener algún tipo de conexión con los socios, que son en definitiva los que votan. Entonces, para ellos es importante tener como esa apariencia o mostrar que las cosas se están haciendo bien. El modelo ideal que manejaban los socios en ese momento era, digamos, que el dirigente tenía que ser transparente, honesto, inteligente, no robar, por ejemplo, se decía, gente de bien, con prestigio.
Pero bueno, esto es también lo que te decían las personas con las que yo hablaba en términos de entrevistas o diálogos, digamos, en la cotidianidad del club. Pero después cuando uno empezaba, que ayer Arley te hizo esta sugerencia, ¿no? Escuchar, no la entrevista, los datos de la entrevista en sí, sino prestar atención a lo que se dice, digamos, en las charlas más informales. Entonces, por un lado, los socios te decían, bueno, a mí me interesa el político que es honesto, el que es prestigioso, etcétera, etcétera. Pero cuando empezabas a escuchar bien las conversaciones, en realidad lo que se aspiraba era que el político robara 40, pero dejara 60 para el club. O sea, se ponderaba al político que robaba, pero hacía algo para la institución. O sea, entonces, es en ese sentido que yo quería mencionar esto, digamos, como el tema de las moralidades, en definitiva, se podría hablar también de diferentes moralidades o modelos morales o registros de lo moral que están coexistiendo y que aparecen contextualmente, situacionalmente. No es que hay un modelo ideal, sino que está ese modelo ideal y luego como variaciones o transgresiones de ese modelo. Entonces, por ejemplo, si en Independiente el equipo comenzó a funcionar mal, o sea, perdía, incluso con otro dirigente, el equipo descendió de categoría en el 2012, y aquel dirigente que había ganado las elecciones como una persona honesta, y por ahí no lo dudo, pero era una persona muy honesta, cuando Independiente descendió de categoría comenzaron a titularlo de una persona que no servía para el club, que no entendía de fútbol, que era un inútil, y terminó yéndose antes de su gestión, no terminó su gobierno en el club, se fue antes. Entonces, digamos, en términos de las cuestiones de las moralidades, también pasa en términos incluso de la discusión del estilo futbolístico. Independiente históricamente se entendió que tenía un juego bonito, un juego con pelota en el piso, como vistoso, un buen juego. Entonces, eso incluso en las narrativas de los socios comienza a ser contradictorio, porque si bien se pondera eso por un lado en términos ideales, cuando el equipo empieza a perder, los hinchas lo que quieren es ganar, y ganar a cualquier precio. Entonces, es ahí también donde se puede ver esta idea de convivencia, de moralidades, porque la moralidad tiene que ver con esta cuestión de juzgar entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es lindo y lo que es feo, lo que es justo y lo que es injusto. Y muchas veces esta cuestión aparece en términos contextuales. Para tomar el tema que me parece, no sé, bueno, pienso que les interesa con el tema de las hinchadas de fútbol allá y cómo la torcida participa de los procesos seleccionarios en los clubes. Primero que en Argentina las torcidas tienen una presencia muy fuerte y es un problema el de la violencia allá. Pero lo que pasa es que generalmente desde el periodismo y desde los funcionarios que tratan de generar algún tipo de política pública concreta para limitar el tema de la violencia, generalmente la visión del político y la visión de los medios de comunicación es la de focalizar únicamente el tema de la violencia en las barras, cuando en verdad el tema de la violencia atraviesa a todos los actores del campo del fútbol, dirigentes, jugadores, los medios de comunicación también, los funcionarios. Está bien, tendrán diferentes grados de participación en la violencia. No, me refiero no a una violencia física únicamente, pero muchas veces los diarios fomentan esta cuestión de la rivalidad, de la cizaña deportiva, de la polémica, cargan las tintas sobre el enfrentamiento. Incluso allá en Argentina hay un diario que es hiper conocido, que es el diario Olé, que tituló en la década del 90 "Ahí vienen los macacos", cuando Argentina iba a disputar
un partido contra Brasil, la irresponsabilidad, tuvo que pedir perdón el director del diario, fue sumamente irresponsable, quiso hacer un chiste y realmente fue terrible. Lo que quiero decir es que se juega con esa lógica de la rivalidad, de la pelea, es algo cotidiano. Entonces, en ese sentido quiero mencionar que los medios de comunicación tienen dentro un perro al azar. Es en ese sentido que quiero mencionar cómo los medios son parte de la violencia también. Bienvenido. Acá en el Vale pasa, acá en este campo pasa siempre. En Argentina también. ¿Te gustó de lo que escuchaba afuera y se pasó adentro? Bueno, ¿será de gremio o es? No sé, esperamos que sí, pero no se sabe. Bueno, entonces, digo, el tema de la violencia es un tema que hay que considerar diferentes factores. El tema, por ejemplo, de la situación, las condiciones de los estadios, muchas veces son lamentables. O sea, no hay baños de meninas. O sea, hay condiciones edilicias que no son las mejores. Los funcionarios o los dirigentes de los clubes establecen relaciones con la barra que son, por supuesto, no son visibles, porque, y pensando en este capital reputacional del que les hablé de los políticos, si bien hay relaciones que se muestran, hay otras relaciones que se ocultan. La relación con las barras, con los hinchas, que entienden que la violencia es una característica positiva, esas relaciones tienden a ocultarse, obviamente, pero entre ellos hay una relación estrecha, que a veces es contradictoria también, porque los funcionarios de los dirigentes te dicen que no quieren tener relación con la barra, pero utilizan a las barras para generar algún tipo de, por ejemplo, cuando quieren que un director técnico se vaya del club porque no está funcionando y como no se le quiere pagar el contrato total, porque lo tienen que echar pero tienen que pagarle el contrato, mandan a gente de la barra para que lo aprieten, no sé cómo se dice acá, pero... De una conversación personal. La conversación personal. Para que, bueno, que el director técnico se vaya y renuncie, digamos. O sea, estas relaciones son estrechas. Allá la torcida organizada, para simplificarlo, sabiendo que no es exactamente una torcida, reciben entradas de favor, dinero para ir a alquilar un micro e ir a los estadios visitantes, aunque ahora desde 2013 no se puede ir a los estadios visitantes. O sea, es una decisión que se tomaron los funcionarios, los políticos, no se puede ir a los estadios visitantes, con lo cual también uno puede ver que las políticas públicas que se hacen en contra de la violencia son políticas que no están pensadas a largo plazo, no están pensadas en profundidad, son decisiones esporádicas, del momento, desesperadas, y no se está pensando en el universo o el fenómeno de la violencia considerando diferentes factores. Entonces, la relación de los políticos con la barra es una relación muy estrecha, y lo que sucede también en términos de estos procesos electorales, que en Independiente se da cada 3 años, y yo trabajé con mucha bibliografía de acá de Brasil pensando cómo las campañas políticas de los candidatos que se presentan para ser presidentes en el club, en este caso Independiente, pero se puede trasladar a otros clubes, se presenta como una suerte de tiempo de la política. Tiempo de la política, si seguimos a Goldman, a otros antropólogos de acá de Brasil, es un tiempo particular donde los candidatos se presentan, donde muestran su biografía, donde tienen que tratar de trocar, digamos, de transformar de ser personas conocidas a ser reconocidas políticamente entre los socios, hacen campaña. Bueno, es un tiempo de la política en los clubes de fútbol. Entonces, ¿cómo funciona la barra acá? Por supuesto, las 300 personas de la barra no participan en los procesos electorales. Sí, un grupo, que son generalmente los líderes. Allá los líderes
La barra del Independiente, por ejemplo, está formada por 300 personas que están ubicadas en forma jerárquica. Están los líderes, los jefes, 15 personas aproximadamente, o más o menos, que son como los hombres influyentes, que son aquellas personas que están preparadas para ascender y convertirse en líderes. Y después la tropa, que son los más chiquitos, chicos sin trayectoria al interior de la barra, y que bueno, son los más jóvenes. Entonces, los que tratan con los dirigentes son obviamente los jefes o algunas personas influyentes de este grupo. Entonces, ¿cómo trabajan durante el tiempo electoral, durante la campaña? Los dirigentes se acercan a la gente de la barra, y la barra también muestra que tiene posibilidades de acompañar en la campaña política, porque se dice que estos jefes de barra o personas influyentes tienen personas conocidas, tienen no solo capital violencia, porque ese es el punto que yo quiero mencionar. O sea, no tienen solo capital violencia que muestran para generar una conversación con un director técnico, con un jugador de fútbol, sino también tienen capital social, tienen redes de relaciones, amigos, conocidos, por esta posición que tienen dentro de la barra, y porque además también son conocidos dentro del barrio donde ellos viven. Entonces pueden llevar gente a votar. O sea, este capital violencia, el capital social, perdón, es un capital que no solo se valora para la gente de la barra, sino para todos aquellos que son militantes de una agrupación política X, son adherentes de esta agrupación política, y para los dirigentes de fútbol. O sea, es un capital que es valorado en tiempos de la política. O sea, tener amigos, conocidos que uno puede convocar para votar por un candidato en particular. Entonces, otra cuestión que no mencioné sobre las barras es que a veces los dirigentes convocan a los jefes o a las personas influyentes para pintar las paredes y hacer consignas a favor de, por ejemplo, Julio Comparada presidente. Esas sí son tareas que se le pide a la gente de la barra y que están más relacionadas con su capital violencia. ¿Por qué? Porque son aquellos que pueden ir a apropiarse de las paredes de la ciudad, de pintar sobre las consignas del político contrario, y pueden aguantar, digamos. Allá una categoría nativa por excelencia es tener aguante. Tener aguante es esto, poder enfrentarse contra el adversario sin temor, o sea, defender no solo las banderas deportivas, sino los espacios de la ciudad en este caso. O sea, se los convoca en las campañas electorales para que pinten las paredes, para que se apropien de las paredes del otro y para defender sus propias paredes. Pero además está esta cuestión del capital social. Entonces, cuando los jefes o personas influyentes de la barra llevan gente a votar, ¿por qué? Porque son personas que tienen, digamos, conocidos, amigos en la barra y en otros espacios sociales, se dice que también son mediadores entre dos mundos posibles: el mundo de los dirigentes y el mundo de las barras o de los barrios. O sea, funcionan como intermediarios entre estos dos espacios, entre la dirigencia y entre sus propios mundos donde ellos son líderes, son referentes. Entonces, el respeto es hacia el líder de la barra, no hacia el dirigente. Y ahí aparece como categoría de análisis, de analítica, la idea de clientelismo. O sea, yo no sé si se trabaja mucho acá en Brasil, el clientelismo político. No entendido desde mi punto de vista como desde la manera prejuiciosa, sino entender que esta cuestión del clientelismo funciona, y funciona muy bien en los clubes de fútbol. Entonces, aquel que tiene capital social y puede congregar personas en su entorno, esas personas le deben lealtad a él, no al político por el que votan. Esa es un poco la idea del clientelismo y de la función del mediador en política. La lealtad es hacia el jefe y no hacia el dirigente. O sea, puede pasar que la barra, como sucedió en el club en el 2004, apoyó al candidato opuesto a Julio Comparada.
a Noray Nakis. Y en el 2008 apoyó a Julio Comparada. O sea, desde una visión externa uno puede decir, bueno, lo hacen por dinero, lo hacen hay como una explicación instrumental. Bueno, por dinero hacen cualquier cosa. Algo de eso habrá, por supuesto que hay dinero de por medio en estas relaciones, pero también a nosotros nos toca pensar explicaciones alternativas, ¿sí? Decir, bueno, no es solo por el dinero, también hay prestigio dando vuelta, hay honra, y esta idea de acompañar en 2004 un candidato y en el 2008 a otro, también pasa entre los políticos y también pasa entre los dirigentes. No es una cuestión nada más de las barras. Ellos saben jugar la política en los clubes de fútbol, saben muy bien mostrar qué es lo que tienen para negociar con los dirigentes. Capital violencia y capital social. Entonces, desde una visión ajena podríamos decir esta cuestión más instrumental, pero la verdad es que a nosotros nos toca mostrar otras visiones alternativas. Entonces, hay un caso muy particular que se da en Independiente. Yo mencioné que actualmente el presidente del club es el titular del Sindicato de Trabajadores de Argentina, que allá está dividida igual en diferentes sectores, pero él es una figura muy fuerte. Él sería como este político que yo mencioné como más outsider, no es de Avellaneda, no pertenece a ninguna familia tradicional de acá, es una persona que es ajena al club, pero tiene capital económico y pesa mucho en política. Entonces, la barra, hay una parte de la torcida que le responde, son afiliados al sindicato de camioneros. Él es dirigente, es titular del sindicato de trabajadores y es titular del sindicato de camioneros, de choferes en Argentina. Entonces, hay una parte de la barra pequeña, pero una parte que le responde a él porque son afiliados al sindicato de camioneros, ¿sí? Son trabajadores o están afiliados. Entonces, lo que sucedió en 2004 es que mientras los líderes de la barra apoyaban a Noray Nakis, este sector de camioneros apoyó a Julio Comparada, porque Hugo Moyano iba también en la lista de Julio Comparada como dirigente. Entonces, fíjense ustedes que hay una barra incluso puede dividirse en varias facciones políticas. O sea, los jefes apoyaron a Noray Nakis y Camioneros como su facción apoyó a Julio Comparada, no porque amaban a Julio Comparada, sino porque respondían al liderazgo de Hugo Moyano. En 2008 participaron todos apoyando a Julio Comparada nuevamente. Pero esto es interesante porque incluso el que ganó en 2004 fue Julio Comparada y la verdad es que no hubo ningún tipo de problema entre los integrantes de la torcida, o sea, como que estaba entendido que cada uno jugaba con el político que quería. Y acá, en términos de la facción de camioneros, quiero mencionar que sí hay una lealtad muy fuerte al líder, ¿sí? Hugo Moyano es peronista, es del Partido Justicialista, y allá lo que se dice es que la cuestión de la lealtad es muy fuerte, de la fidelidad al líder. Y acá sí funciona muy bien esta cuestión de la política y los dirigentes en un club de fútbol como Independiente. Bueno, me interesa mencionar que trabajar en la micropolítica del club no tiene otra finalidad que buscar los lazos con entender algunos procesos que se dan en la política tradicional por fuera de los clubes. O sea, lo que entiendo es que las coincidencias están entre lo que sucede en hacer política en un club de fútbol y en la política tradicional, porque fíjense ustedes que se dan estas cuestiones de las prácticas clientelares, de cómo hacer política, que yo no me metí tanto con el tema de cómo se hace campaña, pero hacer campaña es muy parecido a cómo hacen campaña los políticos. La participación de los socios también es importante. Entonces, por un lado esta cuestión, ¿no?, de buscar estos lazos con la política tradicional,
Y por otro lado, la reflexión, como para terminar, con la cuestión de la violencia. La violencia, desde mi punto de vista, por lo menos, la violencia de las barras es un emergente de un mundo de relaciones, de una red de relaciones con muchos actores. Es la parte más visible, la que vende en los medios de comunicación, la que muestra los medios de comunicación, pero eso es como un emergente, un producto emergente de una red de relaciones personalizadas entre políticos de la política tradicional, entre dirigentes, entre un montón de actores que participan como una red de relaciones. Entonces, la idea de la violencia es esto, digamos, poder entender que hay muchos actores y muchos factores dando vuelta, digamos, para entender este conflicto. Sé que quedaron muchas cuestiones porque siempre me sucede lo mismo. Escribo 20 páginas y hablo 10, pero me interesa escucharlos más a ustedes y poder hacer el intercambio, y disculpen que con esta voz hice más difícil igual la presentación. Muchas gracias. Bom, obrigado, Verônica. Eu vou usar da minha atribuição de mediador para começar te fazendo algumas perguntas, depois, em seguida, eu já abro para que o pessoal possa conversar. Porque eu gostei muito, é claro que eu estou sempre muito perto de vocês, ou pelo menos me esforço muito para isso, então esses assuntos me interessam bastante. A gente tem conversado bastante essa semana e tem sido sempre muito bom, muito agradável. Além de muito interessante para pensar, tem sido sempre bons momentos interessantes. A primeira pergunta que eu vou te fazer é uma mais pontual, com um problema de investigação que eu vejo como pesquisador de futebol no Brasil, que é como chegar aos dirigentes, porque a gente tem um certo vazio, um certo silêncio nas produções sobre os dirigentes e nesse contato mais direto com eles, porque a gente tem, de cabeça eu só me lembro do trabalho do Luiz Burlamac no Rio de Janeiro, com dirigentes dos 4 grandes clubes, que ela não fica restrita ao espaço de futebol, mas ela tem uma certa relação com a dificuldade que a gente tem em pesquisar as elites, as pessoas dos estratos mais altos. A gente se autoriza a fazer perguntas para populações mais carentes, que a gente não tem a mesma cara de pau, não sei que outro termo que eu poderia usar, para perguntar para as elites. Então a primeira questão é ver como se chega a esse campo. Depois, para conversar um pouquinho, a gente até já conversa sobre isso, mas tentar pensar, como pensar essa política, um plano político, um planejamento, uma visão de clube, uma visão de futebol, alguma coisa assim. No caso, nesse espaço dos clubes sociais e esportivos, mas clubes de futebol acima de qualquer coisa. Se tem se é possível um dirigente ou uma comissão diretiva ou os torcedores se associarem a um projeto político que esteja desvinculado dos resultados de campo. Por exemplo, é possível ser um grande presidente de clube sem ser campeão? É possível ser um grande dirigente de clube porque você inaugurou novas piscinas na sede social, mas você foi rebaixado para a 2ª divisão. É possível. Ao mesmo tempo, agora a Luísa, que é torcedora do Atlético Mineiro, está com um presidente aí que conseguiu títulos impressionantes, excelentes, e que endividou o clube para sempre. Agora, nunca mais se paga isso. Ele é um bom presidente, não é um bom presidente. Sempre essa dúvida por aí. Não se endividasse. Obviamente que ele é bom presidente. Nós estamos falando de uma pesquisadora que tem uma matriz mais de esquerda, certamente, mas que acha que está tudo mais... E eu acho que eu tento a concordar contigo. Essas coisas da política é interessante, porque agora o Grêmio está vivendo um período de uma política de austeridade muito parecida com a do governador do Rio Grande do Sul. Mas eu entendo um pouco diferente. O Grêmio é uma instituição privada e o Estado não. E eu sou completamente contrário à política de austeridade do governador do Rio Grande do Sul e sou totalmente a favor da política de austeridade do presidente do Grêmio, para que daqui a alguns anos a gente possa voltar a investir. Então, essas ambiguidades,
essas moralidades, como tu falava aqui mesmo, do campo do político, da política mais tradicional, se a gente puder dizer assim, apesar de fazer essa divisão é sempre perigosa, né? Mas para essa política do clube, então um pouco pensar por aí. O que mais? Essa coisa dos empresários se dizerem apolíticos eu acho genial, e a própria ideia do apolítico, que é um personagem político muito bem caracterizado, né? Gostei muito de te ouvir sobre isso. Tem mais duas coisas que eu acho que eu vou fechar para a gente já poder abrir para conversar com as demais pessoas. Pensando na ideia das reputações, que certamente ela é muito importante na construção dos políticos para você tem que ter uma boa reputação para poder ser político. Mas como é pensar, uma coisa é uma reputação individual. A Verônica é uma grande candidata, uma mulher honesta, que já mostrou vários trabalhos pelo clube. Tá. Outra coisa é, ela vai entrar no grupo dos dirigentes. Nós no Brasil temos um grande preconceito aos dirigentes de clubes grandes de futebol. A gente os chama, inclusive aqui no Rio Grande do Sul menos, mas são os cartolas. São um grupo de pessoas que não é bem visto. Os políticos também, em alguma medida, né? Então, como pensar nessa reputação individual, mas também nessa reputação coletiva, fazer parte desse grupo de safados, em alguma medida. E por fim, para terminar, aí é um pouco até porque a torcida do Grêmio tem essa relação, se existe algum movimento das barras, dos chefes, alguma coisa assim, de entrar por dentro da política do clube. Porque hoje em dia a geral do Grêmio, que seria o mais perto que a gente teria de uma barra, alguma coisa assim, tem inclusive candidatos não, tem conselheiros do clube que são da torcida, que são nascidos na torcida e por dentro da torcida, porque são sócios, porque agora é muito mais interessante ser sócio do que era antes, entram a partir do conselho e tem até um projeto político de mais médio e longo prazo de chegar à direção do clube mais perto. Não sei se vai ser presidente, de repente diretor de futebol, uma coisa mais próxima disso, se esse movimento lá existe também. Não sei se tu prefere responder alguma coisa, a gente passa para o pessoal, como vocês preferirem a dinâmica, é o que você achar melhor. Sí. ¿Contesto vos? Dale. No, en términos metodológicos, lo que me pasó cuando quise trabajar con dirigentes, yo ya había estado trabajando en el club previamente, entonces conocía muchos socios y como se dan estas cuestiones de la política precisamente, y está esta cuestión del socio que es dueño de los clubes, el socio cuando se siente invadido o siente que le están avasallando sus derechos es de ir a denunciar o digamos a manifestarse. Entonces esa relación con el dirigente es muy próxima también. O sea, son personas que se cruzan todo el tiempo en el estadio, en la sede social, en el lugar donde entrena la primera división. Entonces yo algunos conocía también del periodo anterior de investigación de 2004-2005. Y además porque aproveché el tiempo de la política del que les hablé. O sea, el tiempo de la política es el tiempo de la campaña, donde además los socios entendían que se les podía pedir. En el 2004, por ejemplo, los socios, un grupo de socios con el que yo estuve permanentemente, organizaron las fiestas de los 100 años del club. ¿Por qué? Porque los dirigentes no querían hacer nada, para los socios era importante, entonces organizaron una caravana y fue un éxito total de esa fiesta. Entonces, ellos, y además los dirigentes estaban en campaña. Los socios entendían que era el momento de pedirle cosas, le pedían cosas a los dirigentes. Como ellos estaban en campaña, daban, y yo también, o sea, quería hablar con ellos y me decían, sí, venir, no, o sea, es como que aprovechaba ese periodo, ¿no? de charla, el tiempo de la política. Y después, como sucede con antropología, o sea, somos sumamente insistentes, molestos, pedimos todo el tiempo entrevistas, a veces no se da, realmente a veces no se dan, y no se da por ahí con una persona muy destacada, pero se da con grupos menos destacados o con gente menos destacada y que sirve igual, digamos,
digamos, los datos. Y además, como ayer decía Arley, no hace falta también hacer tanta entrevista. Podés observar, hacer observación participante, escuchar lo que se dice en la vida cotidiana y también trabajar con esos datos. O sea que en términos del club, creo que siempre además se hace a través de los contactos. También son como redes de conocidos muy amplias y bueno, siempre llegas por algún amigo, conocido. Me pasa ahora que yo estoy haciendo un trabajo similar con Racing, y ahí sí que no conocía a nadie. Entonces fui a la sede, fui a los bares cerca de la sede, ahí conocí a un grupo de gente más grande, le conté que estaba haciendo un trabajo de campo y la gente te invita a tomar un café, o sea, algunos son muy abiertos y me dieron los teléfonos de algunos dirigentes, o sea que pasa que se puede hacer. Con el tema de las moralidades, yo creo que hubo un momento en Argentina donde se podía ser muy buen dirigente desde el punto de vista de los socios, pensando en esta cuestión de las moralidades, sin ganar torneos, porque se ponderaba el hecho de que funcionara muy bien el resto del club, sin mucho fútbol, pero además toda la vida social, las piletas en condiciones, o sea, muchas disciplinas al mismo tiempo, deportivas. Yo creo que hoy, en términos generales, es muy difícil que se pondere una dirigente que no gane, pero porque estamos en los tiempos donde se pondera el exitismo. El éxito es como lo más importante, si vos lo pensás desde el punto de vista más de la lógica del mercado, y cómo hoy se presentan los clubes más importantes en el mundo es ganando, porque es así, porque se está pensando siendo asociaciones civiles como una empresa, o sea, porque es lo que te muestra como club y como marca registrada al mundo, el hecho de ganar. O sea, desde el punto de vista mercantil no serías un buen dirigente. Ahora, para otros socios que están más pendientes de esta cuestión de la vida social, tal vez sí, entonces ahí caemos nuevamente en las moralidades y cómo la moralidad es una elección también contextual, situacional. O sea que pueden pasar ambas cosas, pero en términos generales la tendencia es pensar en el éxito permanentemente. Creo que acá también debe ser en Argentina, si no ganás, no existís. Es así. Si descendés de categoría, sos el objeto de burla para todos. O sea, es lo peor que te puede llegar a pasar, descender de categoría. Y después el tema de, si entendí bien la pregunta, es cómo se mantiene la reputación cuando vos pasás de ser un hincha, un socio, a dirigente, porque el dirigente generalmente está como es un grupo mal visto por el resto. Y ahí sí hay los socios tienen muy claro eso también, ese pasaje que hay, lo entienden, por lo menos con los socios con los que trabajé. No digo como una traición, porque no es esa la palabra, pero lo ven como un cambio de categoría, porque la disputa con los dirigentes es permanente. Entonces, es muy difícil ser dirigente de fútbol y salir limpio, y salir con el mismo concepto con el que entraste. Es muy difícil. Y con el tema del movimiento de las barras, ahí si querés, vos explica un poco cómo es la diferencia entre la torcida organizada acá y allá, porque es muy distinto. Allá lo máximo que puede haber en términos de barra y la participación en el club con un lugar legítimo, que no se niegue ese lugar, es lo que se llama subcomisión del hincha, del torcedor. O sea, es un espacio dedicado, gestionado por los hinchas, donde se prepara el tema de las fiestas del estadio, las banderas, la pirotecnia. No se puede usar pirotecnia, pero digo, todo el despliegue visual. Eso está a cargo de la subcomisión del hincha. Es como un espacio gestionado, organizado por los hinchas. Eso es lo máximo donde puede llegar la barra. No tiene como un movimiento político independiente y creo que no ganarían en el club. No ganarían, porque los socios que no hacen de la violencia un signo de su identidad, o sea, los socios no violentos, entre comillas lo digo porque algunos se dicen que no son violentos y participan igual,
se pelean permanentemente con los dirigentes y con la barra. Esa es un poco la relación. Pero igual el tema de la torcida, si querés compararlo, ahí está bueno, porque no es exactamente lo mismo. Yo tengo entendido que acá la torcida organizada son muchas personas, miles, y tienen como hasta un estatus jurídico reconocido al interior del club. Creo que es un poco isso. Bom, antes da gente voltar, se for o caso, a gente continua essa conversa depois, mas abrir para ouvir as pessoas, alguns comentários, sugestões, perguntas, para a gente continuar conversando. Até porque eu tenho muitas anotações, por favor façam, senão eu já estou com o microfone, então eu vou monopolizar, esse é o risco. Luísa? Não sei se eu vou organizar exatamente o formato de pergunta, mas eu queria ouvir sobre a possibilidade de mulheres envolvidas entre os dirigentes. Ah. A gente, com muita frequência, pensa nas mulheres entre os torcedores e torcidas, e a questão do enfrentamento físico está sempre presente nessas discussões, mas, bom, entre os dirigentes não existe isso tanto. Mas e aí, quais são as dificuldades e se isso aparece? Bueno, sí, es verdad. Yo hablé con ambas dirigentes, las que asumieron en 2004-2005, y ellas me decían, una de ellas especialmente, que era como la más combativa, la que sabía sobre política en el club, porque era una persona muy preparada, porque ella tenía el perfil de este dirigente más tradicional, porque había participado de otros grupos de socios. Ella era del grupo como de los jubilados, de los vitalicios. Não, os jubilados eu pensei em aposentados, mas não, os vitalícios são... Ah, no, claro, son los que tienen muchos años en el club. O sea, había una comisión de vitalicios, los que tienen una antigüedad más de 50 años, o sea, gente grande por una cuestión biológica. Entonces ella estaba a cargo, participaba de esa comisión. Entonces ya tenía como incorporada ciertas prácticas y ciertas nociones en el club. O sea, ella quiso participar en política y conocía el club, la vida social de la que yo hablo, que es importante. Entonces, ella misma me decía que le fue muy difícil participar porque es un mundo de hombres la política, como el fútbol, más allá de que haya mujeres, es un mundo de hombres. Y ella tuvo que realmente pelear para estar ahí. Y lo que me decía puntualmente era que para las elecciones de 2004, ella también tuvo que llevar su gente, como su capital social. Dice, tenía 30, 50 personas que respondían a, no liderazgo, como a mi figura o a mi presencia ahí en el club. O sea que, te puedo decir, jugaban con la lógica, ella jugó con la lógica de la política al interior del club, pero al mismo tiempo, siendo mujer, ella lo que decía que, digamos, era muy difícil participar y quedar, digamos, como dentro de la comisión directiva. De hecho, ella en el 2008 no estuvo en la comisión directiva, porque por este juego de alianzas que se dan entre los dirigentes, a ella ya, digamos, como que no les interesó a aquellos que armaban las listas de candidatos definitivos tenerla como figura, como una dirigente dentro de la comisión directiva. O sea que para la mujer sigue siendo difícil. No hay casos en Argentina de mujeres presidentes de clubes. Sí creo que en Colombia unos casos. En Brasil tuvimos tuvimos. En Flamengo. Incluso. Bueno, es interesante. Es interesante. Y la otra mujer que estaba en la comisión directiva, ella era como hija de una familia tradicional en Avellaneda. Su padre había sido presidente del club y había sido intendente de Avellaneda, porque estos cruces se dieron históricamente como dirigentes del club y políticos del espacio, digamos, local. Esos cruces siempre existieron en Independiente, no tanto en Racing, que el vínculo con Racing es más hacia la política nacional actualmente. Esta persona era más, no estaba tan interiorizada con el movimiento político al interior del club. Estaba ahí más que nada porque era hija de... Y en este juego de alianzas, a Julio Comparada le convenía como un empresario, outsider, que no tenía como
este arraigo en el club y en Avellaneda, le convenía hacer alianza con familias de ese lugar. Entonces, para mí sigue siendo difícil, aunque en ese momento fue un dato llamativo de las mujeres participando en política oficial, institucional. En cuanto a las torcedoras y socias del club, ahí es más visible, porque las mujeres participan de estos grupos de socios. En esta fiesta que yo comenté del centenario del club, que se hizo una caravana, una de las referentes del grupo era una mujer, la que estaba a cargo de la organización. Era fanática total de Independiente. Su papá en otra época había sido jefe de la hinchada de Independiente, era otra época, la década del 70, y un tío abuelo de ella había sido dirigente del club, o sea que también era como estar con el pez en el agua. Ella estaba en el club y era su vida, era su casa, entonces manejaba muy bien toda la discusión con los dirigentes, era implacable con los dirigentes. Pero a ella, evidentemente, por esta cuestión de cómo el socio se convierte en dirigente, ella no le interesa actuar en política. Pero se puede decir que ella se considera apolítica, pero hace política en el club, porque está permanentemente pendiente de lo que hacen los dirigentes y pelea por diferentes cuestiones, o organiza cosas como en la vida o en el club, que no tiene que ver con la política institucional, pero está ahí. Mais, então, seguir a charla, ou a conversa, para não ficar muito colonizado ali. Vou tentar. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol profissional, eu já fiz isso estudando futebol profissional do ponto de vista da gestão, da administração, especificamente da que se pode chamar de marketing, né, em determinado momento da minha carreira de pesquisador, eu estive muito próximo disso, né? Mas não vou falar disso, eu sei uma outra história. Eu estive mais próximo do futebol, dessa grande arena de futebol espetáculo aí, e hoje estou mais distante. Mas, de modo geral, me interessa muito conversar com a Verônica sobre a ideia do que você traz de que é a noção de violência, a noção de imoralidade, a noção do que é o ser do dirigente. Isso tem variações, né? É possível dizer que a energia que conduz a essas variações é somente a energia de dentro do campo do futebol? Estou falando da energia no sentido quase do Pierre Bourdieu que tu usa, né? A energia social que movimenta a construção de sentidos do que é um bom dirigente, do que é a violência, do que é a moralidade. É uma energia que emana muito de dentro do campo, do resultado do jogo, daquilo que acontece dentro do campo, ou tem outras coisas outras energias, vamos dizer assim, quase que uma ideia de capital, que mobilizam essa construção de sentidos. Por exemplo, no Brasil, tem alguns clubes que me parece que a energia dentro do campo não é tão importante assim. Eu vejo o Atlético Paranaense, uma coisa por aí, né? Eles não estão, me parece que eles não estão tão interessados em ganhar campeonatos. Estão muito mais interessados em oferecer uma experiência de consumo para os seus torcedores, ou de conseguir formar uma boa e negociar bem os jogadores, enfim. Tem outras energias que mobilizam o que é ser um dirigente, o que é ser um sucedido. É só um pouco isso, eu acho que isso dialoga um pouco com a ideia de clube talvez mais tradicional, com clube empresa, com clube, essa ideia de clube numa lógica neoliberal e clube numa lógica mais pública. Então essa é uma das questões. Não sei se ficou claro. Sim. Tá. A outra questão que você trabalha que é essa similaridade, essa proximidade grande em relação à política do clube e à política tradicional. Então essas coisas parecem que são muito próximas, né?
E isso leva a crer que o clube é muito mais uma entidade pública do que uma entidade de natureza privada. Me parece que fica muito mais próximo disso do que uma natureza privada. Claro que a gente vai ter, vamos ter clubes e clubes, né, diferentes relações com isso. Mas dentro dessa ideia de clube muito mais próximo da entidade privada, eu gostaria de saber como é que tu viu a ideia de burocracia dentro do clube. Burocracia. Não sei se burocracia. Como é que você enxergou isso na relação com o clube, né? A burocracia no sentido da gestão pública, que em alguma medida serve para proteger o bem que não é individual, né? Mas como é que se constrói todo esse aparato burocrático e o dirigente nessa relação? Não sei como é que se você viu isso dentro do clube que você investigou. São todas questões para conversar. De modo geral, eu fiquei muito interessado em fazer um projeto de pesquisa sobre dirigentes de clube de futebol. Eu notei algumas questões, talvez a gente possa construir alguma coisa juntos. Eu acho que podemos ter uma cara de pau, né? E vai ter um Inter no Grêmio, olha, eu quero entrevistar, eu quero conversar, eu quero pesquisar. Fiquei interessadíssimo em investir em algum projeto para levar isso em frente. Totalmente de acuerdo, me parece que ya estamos en una etapa donde es posible la comparación, que a mí es lo que más me seduce, por eso estoy todo el tiempo pensando, sabiendo que venía acá y pensando cómo eran los clubes, porque tengo entendido que hay diferencias y está bueno que podamos establecer estos datos, esta comparación. Así que eso sí está abierto como para generar algún tipo de proyecto y seguir investigando. Incluso si quieres ir para Buenos Aires también, hacer un intercambio. Yo creo que el tema de la burocracia, no sé si, yo no lo investigué como concepto en el club. O sea, me parece que es como por eso dije, como una micropolítica, son como pocos, pero podemos decir mucho sobre lo que sucede. No sé si hay como una cuestión como de aparato burocrático para resguardo de las élites. Las élites se siguen cuidando a sí mismas en la medida en que se presentan con su potencial económico, con otras cuestiones más simbólicas que tienen que ver con esta cuestión de que pertenecen o no a Avellaneda, que sos joven, sos un empresario exitoso, con un montón de variables que giran en torno al económico actualmente. O sea que yo no sé si hay un aparato que hace funcionar para reproducción de las élites, digamos. Yo creo que es todo mucho más chico en un club de fútbol, pero sin embargo los dirigentes siguen teniendo, más allá de que sean hoy como el perfil empresarial, siguen siendo personas que tienen un diferencial que decíamos hoy, ¿no? Como el tiempo para dedicarse a ser dirigentes. O sea, cualquiera, en términos ideales, puede ser dirigente, pero no lo es porque tiene que trabajar. O sea, tiene que trabajar desde las 9 hasta las 6 de la tarde y después estar en la casa o hacer otras cosas. El dirigente tiene tiempo o tiene gente que hace el trabajo por él. O sea, hay como... siguen siendo sectores privilegiados, a eso voy. Pero no sé si la burocracia funciona en los clubes como un aparato, no estoy, de eso no lo tengo claro. Y otra cosa que vos decías en términos de las energías, que yo por ejemplo tomé estas variables de violencia, dirigentes, moralidades, podría haber tomado otras, es como con las que yo más trabajé, ¿no? Pensando un poco en la tensión entre un club de corte tradicional y uno más moderno. Precisamente ese era el interés de ver cómo entra la cuestión del empresario, de la mercantilización, sin ser obviamente mi tema de años sin venir por ahí de la cuestión del marketing o de la cuestión del mercado, pero me interesaba ver esas variables en un club con una trayectoria tradicional o con dirigentes tradicionales, cómo funcionaba lo nuevo en un club de fútbol, cómo se tensionaba eso.
Entonces, bueno, aparecieron estas categorías. El tema de la violencia, porque hace tiempo que trabajo con eso, entonces era como que quería poner algo acerca de la relación de las barras con los dirigentes. Ahora, me parece que también hay dando vuelta como otro conjunto de variables que tiene que ver con el mercado. Yo creo que un club como Boca Juniors, que logró hacer del club una marca internacional, funcionan por ahí estas cuestiones de dirigentes, violencia, inmoralidades, pero también podrían funcionar como otras propiedades en estas energías que vos decís que serían, no sé, mercado, o sea, también dirigentes, fútbol, digamos, como que podríamos decir otras cosas utilizar otras categorías para hablar de Boca. ¿Por qué? Porque ellos lograron verdaderamente modernizar el club. O sea, hicieron una reforma, no tiraron abajo todo el estadio, pero hicieron una reforma de los espacios dedicados a los torcedores, sacaron espacios de la popular los convirtieron en plateas que salen más caras. Ahí podemos hablar de esta elitización del público. Comenzaron a tener como una serie de productos merchandising. Boca empezó a ir a otros países de otros lugares para mostrarse, digamos, o incorporar jugadores de países rarísimos, no sé, de un país africano o de Asia, para meter a Boca en el mercado de la televisación digamos, de esos lugares. Entonces, digamos, hay esta cuestión de lo moderno, yo lo llamo moderno, mercantilización, se da también. Yo me dediqué más a esta cuestión, más de lo político y esta atención con lo tradicional, pero todo esto que vos decís del club empresa también existe, pero no se da de una manera tan fuerte para todos los clubes, porque la cuestión del modelo sociedad anónima, el fútbol SA, se da para los grandes clubes, que son los que pueden meter su producto en el mercado nacional e internacional. En los más chicos es casi imposible, digamos, que eso suceda por lo menos ahora. En Argentina también lo que sucedió es que la forma de hacer política del que fue el presidente del AFA, Julio Grondona, que fue presidente independiente, dirigente de Independiente y además de Arsenal Fútbol Club, otro club de Avellaneda, tenía una forma de hacer política a lo bien tradicional, con las clientelares, digamos, una forma de hacer política con los dirigentes de los otros clubes de forma muy clientelar. Y la forma de manejarse en el club, en los clubes no, con el fútbol, tuvo que ver con eso. Y con el mercado también, porque él era el vicepresidente de finanzas de Blatter, o sea, de la FIFA. Sabía manejar ambos lenguajes, digamos. Un lenguaje más tradicional y un lenguaje bien del mercado, digamos. Igual hoy de Blatter, o sea, todo lo que se diga va a ser terrible. No sé si contesté. Estamos por esa línea. Lo de la burocracia verdaderamente no lo puedo contestar. Pero el tema de las energías, si no te entendí bien, ¿era eso o era otra cosa? Próximo da ideia de capital, na teoria do Pierre Bourdieu, né, da energia, capital como energia social. Parece que a energia do campo é muito forte. Né? Eu me lembro de uma frase, quando eu pesquisava marketing, de um dirigente de um clube pequeno, né, Santa Maria, eu perguntando sobre marketing, sobre ele, olha, não tem marketing que dê jeito se não tem resultado em campo. Né? E essa frase, ela faz isso há 15 anos, e ela ainda me mobiliza no sentido de pensar, assim, não tem marketing que dê jeito se não tem campo. Uma pequena curiosidade, ontem, vou evitar o microfone agora, não, porque não esteja falando nada proibido. Porque, que não grave, que não grave. Ontem, inclusive, a gente saiu depois da minha defesa para falar com a Andressa. Tem uma amiga minha que trabalha na hamburgueria do Grêmio. Ela é responsável pelas mídias sociais e coisa e tal. Primeiro, uma coisa que ela nos disse, o dia que o Grêmio ganha, aumenta a venda de hambúrguer. E o dia que o Inter perde, também. E o contrário, quando o Grêmio perde, cai a venda.
quando o Inter ganha, cai a venda. São hambúrgueres ainda. Parece muito maluco isso. E além disso, ela basicamente controla as redes sociais da hamburgueria lá do Grêmio. E é impressionante, aí o Grêmio toma um gol, e aí o pessoal faz alguma campanha da hamburgueria, e aí sempre vem algum cara que escreve: eu não quero hambúrguer, eu quero campeonatos, eu quero como se essas coisas pudessem. O Grêmio não devia estar gastando dinheiro. Não podia estar gastando dinheiro com hambúrguer, como se o Grêmio estivesse gastando. Tão louco, um pouco para corroborar isso que tu está dizendo. Que, não, tem que ganhar. Y acho que é isso que... Sí. También lo que se da en Argentina es que a veces el orgullo del hincha está, como se llama, herido. Y por ejemplo, el Independiente, cuando descendió de categoría, muchos socios, hubo hinchas que se asociaron al club. El club tenía 80.000 socios, podemos decir que tiene 100.000. O sea, es como lo contrario, es como que hubo más consumo de camisetas. Siente que hay una lógica también que funciona, y que cuanto peor estás, más querés demostrar esta cuestión del aguante, no como violencia, sino como que aguantás y querés al club, y bueno, frente a esta situación querés dar más. O sea, hay unas ideas de sacrificio. Y el hincha, el torcedor, a veces hace esas cosas. En este caso se asoció al club, en otro compra más camisetas. O sea, es muy ambiguo también. Vamos tentar ajudar minha amiga agora a vender hambúrguer nessas daí do Grêmio perder. Mas não, eu concordo, isso aqui aconteceu, que o número de sócios do Grêmio aumentou muito na série queda para a série B, que o Grêmio volta num ano, joga a Série B num ano, e no ano seguinte, quando volta, o Inter é campeão do mundo. Ou seja, foi um cenário terrível futebolisticamente, e foi o maior percentual de crescimento da história do número de sócios do Grêmio. Se bem que do Inter também foi um período de grande... Então, não dá para usar como causa e efeito. A gente mostra muito pela fidelidade, sim, mas ou não, a gente mostra muito que está ganhando muito também. Então, as duas coisas acabaram acontecendo aqui em Porto Alegre, pelo menos. Cuando los clubes están en crisis, en River pasó que también había descendido de categoría, y los socios acudieron en masa a votar, o sea, a participar de las elecciones. Eso fue llamativo también, porque ahí ellos tenían una cantidad de X, digamos, no me acuerdo cuántos de votantes cada vez que se hacían las elecciones. En esa elección fueron como 10.000 socios en una votación muy peleada. O sea, que hay una cuestión de que el hincha a veces intenta participar como sea por el club. O sea, en este caso se entendía de que querían sacar a los dirigentes que estaban por una cuestión futbolística en este caso. Bom, gente, mais alguma coisa de forma mais oficial, mais formal ainda com o microfone, porque inclusive já direto, como somos um grupo bastante próximo e pequeno, a gente pode já continuar automaticamente no café ali fora, no chá, para poder... Sim, importante, isso é importante, sempre é muito importante. O terceiro tempo, quando a gente desliga o microfone e vai para... Até para a gente poder também fazer as comparações das amenidades também e das coisas menos sérias. E no quarto tempo, cerveja. Também, na universidade não pode. A gente aqui teve uma reitora alguns anos atrás que proibiu. Sim. As comparações lá pode. Lá pode tomar cerveja na universidade. Se vende. Não há cerveja. Não, mas a UBA agora não está preocupada com isso, porque a UBA, há 2 semanas atrás, teve uma performance pornográfica em cima de uma mesinha, então eles não estão muito preocupados com cerveja nesse momento. Mas esse eu acho que é o tipo de assunto que a gente deixa para o café e fica um pouco mais adequado. Mas mais alguma coisa, a gente, nesse momento, se não agradecer muito a presença de vocês, e especialmente, obviamente, tenho feito isso, tentado fazer isso bastante, agradecer a presença da Verônica por ter aceitado o convite, fazer esse esforço de deixar
a filhinha pequena lá e o marido operado. Então, estamos num contexto bem complicado. E agradecer a todos, muito obrigado. Terminar esse momento.